Éxodo capítulo 19, versículo 4. Vamos a leer esta porción de la palabra de Dios. Si no he encontrado, ahí lo tiene en pantalla. Leamos juntos. Este versículo dice así: vosotros visteis lo que hice a los egipcios, y cómo os tomé sobre alas de águila y os he traído a mí. Amén. Siéntense, tengan la bondad. En la Biblia, versión Dios habla hoy, reza así: ustedes han visto lo que hice con los egipcios y cómo los he traído a ustedes, a donde yo estoy, como si vinieran sobre las alas de un águila. Y cuando el Señor está diciendo esto, está diciéndole al pueblo de Israel en el Sinaí, ahí en el Sinaí le está diciendo: ustedes han visto cómo yo hice con los egipcios. O sea, cuando los egipcios perseguían al pueblo de Israel, el pueblo de Israel atravesó el Mar Rojo en seco, y cuando ellos quisieron hacer lo mismo, persiguiéndolos para regresarlos al cautiverio egipcio, Dios unió las aguas y no lograron su cometido. Por eso dice: ustedes han visto lo que hice con los egipcios y cómo los he traído a ustedes a donde yo estoy. Qué interesante, no solamente al Sinaí, sino cómo los he traído a donde yo estoy, dice el Señor, como si vinieran sobre las alas de un águila. Sobre eso quiero hablarles hoy. Quiero hablarles sobre el cristiano versus las águilas. El cristiano versus ¿qué? Las águilas. Cuando uno puede explicar un poquito este pasaje, los comentaristas dicen que como el águila madre toma los polluelos sobre sus alas para impedir que caigan y se estrellen contra el suelo mientras aprenden a volar, así Dios estaba cuidando a Israel y llevando no solo a su pueblo hasta el Sinaí, claro, después a la tierra prometida, pero en ese escenario, ahí está hablando en el Sinaí, de traerlos, de llevarlos no solo hasta el Sinaí, sino de llevarlos hasta el Señor mismo. Por eso les dice: ¿y cómo los he traído a ustedes a donde yo estoy? En Isaías 40, 30 al 31, habla de algo muy interesante sobre los jóvenes. Dice: los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen, pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Los comentaristas bíblicos dicen de este pasaje, hablando de los jóvenes, dice que los jóvenes se creen águilas, pero sus plumas están tiernas, sus alas están débiles y sus garras no están fuertes. Porque el joven a veces se siente pues el chacho, ¿no? El duro, se siente pues que ya puede volar, que ya puede hacer grandes cosas porque es joven. Pero cuando este pasaje es escrito, hace referencia a eso, que el joven como águila es como un águila joven. Sí, es como un águila, puede volar, pero no tanto, no se confíe mucho, en otras palabras, porque sus plumas están tiernas, sus alas débiles y sus garras no están fuertes. Es decir, no tienen experiencia, no tienen toda la sabiduría, se convierten en presas fáciles del enemigo. Por eso dice: flaquean y caen, son muy vulnerables. Muchos jóvenes se confían en sí mismos y se olvida que pueden flaquear y caer. Por eso dice: los jóvenes flaquean y caen, pero los que esperan en el Señor, verso 31, tendrán nuevas fuerzas. Esperar en el Señor es entregar la vida y completa a Él, acudir a Él. Y cuando hacemos esto, el Señor nos promete por lo menos 3 cosas. Antes de decir las 3 cosas, es decirle que tanto el joven como el adulto, o todos en todas las edades, no debemos confiarnos tanto en nosotros mismos, sino que debemos poner nuestra esperanza en el Señor. Porque seamos jóvenes o seamos adultos o adolescentes, todos necesitamos poner nuestra esperanza en el Señor. Amén, hermanos. No confiarnos en nuestras propias
capacidades o fuerzas o experiencia. Entonces les decía que esperar en el Señor es entregar la vida por completo a Él, acudir a Él, y cuando hacemos esto el Señor nos promete tres cosas. Número uno, nos promete el poder de Dios para reanimarnos en medio del cansancio, para reanimarnos en medio de la debilidad, en medio del sufrimiento, en medio de la prueba. Han venido tiempos de prueba, pero si nosotros ponemos nuestra esperanza en el Señor y no en los gobiernos, ni en nosotros, ni en nuestra experiencia, ni conocimiento, ni capacidad, ni habilidad, sino en el Señor, Él nos promete ese poder para animarnos en medio de todas esas situaciones, pruebas, cansancio, debilidades, sufrimiento. Pero, número dos, el Señor nos promete la capacidad de levantarnos por encima de las dificultades. Así como el águila se remonta a las alturas, el Señor nos promete la capacidad de levantarnos también por encima de las dificultades. Y número tres, el Señor nos promete la capacidad de correr espiritualmente sin cansarnos y de caminar con firmeza hacia adelante y de caminar así y no fatigarnos, hermanos, por las tardanzas de Dios. A veces le pedimos a Dios algo y lo hace ya, lo hace al otro día, lo hace en unos días. A veces se demora, a veces dice espere un tatico, y otra vez se demora cierto tiempo. A veces pueden ser años para una respuesta de Dios. Pero hermanos, en estas tardanzas de Dios, el Señor nos da la capacidad, cuando esperamos en Él, de correr espiritualmente sin cansarnos y de caminar con firmeza hacia adelante sin fatigarnos. Las águilas en la Biblia y en la historia son símbolo de libertad, son símbolo de visión, son símbolo de rapidez, de habilidad, de alcance, de belleza, de autoridad, de fuerza. Es una criatura hermosa. Y el Señor, me llama la atención que no nos compara con el cuervo ni con otro bicho, nos compara con el águila. O sea que con algo que es símbolo de algo tan grande, de libertad, de belleza. Diga, yo soy un águila. Porque es que el Señor dice que levantaremos alas como las águilas. Nos compara en su palabra. Cuando usted hace todo un estudio de la palabra, como yo lo estaba haciendo sobre el águila, hermano, encuentra cómo Dios nos compara de diferentes maneras con el águila. Tenemos que vivir en libertad, tenemos que tener visión como el águila, rapidez, habilidad, alcance, belleza, autoridad, fuerza. En Roma, el águila, antes de Constantino, fue uno de los símbolos patrios. Estaba en los barcos, estaba en todos los sitios estratégicos de Roma, estaba el águila. Y cuando Constantino se convirtió al cristianismo, cambió el águila por la cruz. Constantino, como los demás emperadores de Roma, perseguía a la iglesia. Pero un día él tiene una visión donde ve en el cielo una cruz y se da cuenta que el cristianismo sí es algo del cielo, algo bueno. Entonces se convierte al cristianismo y quita el águila de los símbolos patrios y coloca la cruz en los barcos y en todos los sitios patrios coloca la cruz. Permítame compartirle por lo menos 4 características del águila en el cristiano. Y el primero es el cristiano y las alturas. En Job 39, versículo 27 al 28, dice la Biblia, en Job 39, 27 al 28, hablando de las águilas y las alturas, algo muy interesante. Dice que el águila hace su nido en las alturas, en el peñasco. Dice así: se remonta el águila por tu mandamiento y pone en alto su nido. ¿Dónde pone el nido? En alto. ¿Y dónde se remonta? En las alturas. Ella habita y mora en la peña, en la cumbre del peñasco y de la roca. Grabes eso, porque de eso vamos a hablar en esta palabra. El cristiano y las alturas. El águila vuela a gran altura. Los que están atados, ligados a Cristo, se remontan también a las que, hermano, a las alturas. En Efesios 2:6 dice Pablo: Dios nos hizo sentar con Cristo en los lugares celestiales. Lugares celestiales está hablando de
alturas. Diga, yo estoy sentado. Diga otra vez, yo estoy sentado con Cristo en lugares celestiales. Diga, en alturas. Hermanos, el Señor no nos ve como aves de pequeño vuelo, picoteando en los basureros o escarbando como el pollo, o dando vueltas como el pollo en el asadero. El Señor no nos ve así. Él nos ve sentado con Él en las alturas. El águila hace sus nidos en los lugares altos, y el Señor quiere que tengamos altura, que tengamos vidas de altura en nuestros hogares, en nuestras familias, en nuestros ministerios. Que nuestra vida tenga altura en todas esas áreas, y no que estemos en la arena. No que estemos en donde, hermanos, en la arena. ¿Cómo me gusta ese pasaje pensando en esta palabra de Mateo 7, cuando el Señor habló del hombre que edificó su casa sobre la roca? Dice, cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, no solo el que las oye, el que las vive, dice, le compararé a un hombre que edificó su casa sobre así como el águila edifica su casa, su habitación, su nido en las rocas altas. Hermano, así dice el cristiano, el que oye la palabra y la obedece. El Señor le compara al hombre que edificó su casa sobre la roca. Descendieron ríos, descendió lluvia, soplaron vientos, golpearon contra aquella casa y no cayó, porque estaba edificada sobre la roca. Pero pone el otro ejemplo de la casa que estaba edificada sobre la arena. Dice también que soplaron vientos y golpearon con ímpetu, y cayó, y fue grande su ruina, porque estaba sobre la. Entonces, mis hermanos, cuando hablamos de la casa sobre la roca, es para entender de esa roca en las alturas, de ese lugar firme, seguro, confiable. El águila vuela alto para no ser presa de otras aves enemigas. El cristiano que vuela bajo es presa de caídas, de derrotas, de tumbo en tumbo. Pero el cristiano que vuela alto, las fuerzas enemigas no van a poder contra él. Las aves que vuelan bajo, como los halcones, los cuervos, y por qué no decir la gallina, que también se le conoce como ave de corto vuelo. Tan fácil que es coger una gallina y darle de baja y echarla al sancocho, ¿sí o no? Muy fácil atrapar la gallina, atrapar aves de corto vuelo. Pero hermanos, al águila no la atrapan tan fácil, porque se remonta a unos lugares inalcanzables. Y así debemos ser nosotros. Diga, así debo ser yo. Nosotros debemos remontarnos como el águila en las alturas. Mire, se vuela abajo, óigame bien, cuando criticas, cuando te llenas de carnalidad, cuando eres pesimista, cuando te amargas, cuando te llenas de rencor, cuando alimentas pensamientos malos. ¿Se vuela qué, hermano? Se vuela abajo. Se vuela abajo. No nos conformemos con estar debajo, con ser parte solo del montón. No nos conformemos con la mediocridad, con vivir al nivel siempre de la gente promedio. Escuchaba a un pastor en Estados Unidos hace años hablando de la gente promedio. Me llamó la atención algo que tomé nota y se lo quiero compartir para que entendamos un poco más sobre no volar bajo, porque volar bajo es ponerse a nivel de eso, de la gente promedio. La gente promedio, dice él, tiene mucha palabra y poca acción. Y Dios no bendice solamente ideas, sino trabajo. Dios bendice acción. ¿Cuántos dicen amén? La gente que habla mucho y hace poco, dice, vive en pobreza. No saben valorar el tiempo. La gente promedio no planifican, todo lo gastan en lujo. No es bueno tener lujos que te roben la paz, que te roben la tranquilidad y que te roben el sueño. Si tienes ciertos lujos, pero los puede dar sin afectar estas áreas, es diferente. No le gusta trabajar a la gente promedio. Buscan el facilismo, buscan el oportunismo. Pero también dice que la gente promedio se hacen esclavos del rico. Dice que hacen malas asociaciones, se asocian con la gente incorrecta. El águila no se asocia con los cuervos.
El águila no se asocia con otras aves. El águila tiene claro el concepto de Dios cuando dice: no os unáis en yugo desigual. Volar alto espiritualmente significa estar más cerca del Señor. Significa, hermanos, comunicarnos mejor con Dios. ¿Me está escuchando? Significa comunicarnos mejor con Dios. Significa hacer la voluntad del Señor. Significa encontrar nuestro llamado. Significa encontrar nuestro propósito. Pero también significa encontrar nuestro destino. En Habacuc 3:19 dice Habacuc: Jehová el Señor es mi fortaleza. Léalo conmigo: Jehová el Señor es mi fortaleza, el cual hace mis pies como de siervas, y en mis alturas me hace. ¿En dónde, hermano? En mis alturas. Dice que en las alturas nos hace andar. Habla de las alturas. Y el Salmo 91:14 dice Dios: por cuanto en mí ha puesto su amor, yo también lo libraré, le pondré en alto. ¿En dónde nos pone el Señor? Pero es cuando ponemos nuestro amor en Él. Dice que Él nos pone muy en alto. Número 2, el cristiano y el águila rapaz. Job 9:26 dice: pasaron cual naves veloces, como el águila que se arroja sobre la presa. Usted dirá: ¿qué tiene que ver el águila rapaz con el cristiano? El águila rapaz, escúcheme, porque tiene garras muy afiladas, tiene un pico encorvado y robusto, y lo agarra a su presa y no la suelta. Dice: como el águila que se arroja sobre la presa. En el otro segmento voy a hablar sobre el tema de el águila cuando se arroja sobre la presa. Hoy voy a hablar una parte. En la otra prédica voy a hablarles de otra parte que tiene que ver con ese acto del águila de agarrar la presa. Nosotros debemos agarrarnos de la misericordia de Dios. ¿Cuántos dicen amén? De su gracia, de su bendición, y no soltarnos. Tomar la actitud de un hombre en la Biblia que una noche, una mañana, se agarró del Señor con alma, vida y sombrero, y le dice: Señor, suéltame. Y Él le dice: no te soltaré hasta que no me bendigas. Dígale: Señor, no te soltaré. Que tengamos la actitud de agarrarnos del Señor, como dicen en mi pueblo, con alma, vida y sombrero, y agarrarnos del Señor y poder decir: yo no te soltaré. Por parte nuestra y por parte del Señor, Él dice: mis ovejas oyen mi voz y nadie las arrebata de mi mano. Él nos tiene agarrados de su diestra, nos tiene agarrados de su mano. Y por parte de Él no nos quiere soltar. Ya que el cristiano se suelte y se ponga a loquear por ahí es otra cosa, pero por parte del Señor Él está dispuesto a no soltarnos. Mientras nosotros no nos soltemos de la mano del Señor, el diablo no nos puede tocar. Pero si nos soltamos, atengámonos a las consecuencias. Agarrarnos del Señor con todas. Isaías 41:10 y 13 dice: no temas, dice Dios, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré y siempre te sustentaré. Eso de sustentarnos es así como el águila. Nos tiene agarrados, hermanos, el Señor, y quiere que nos mantengamos nosotros agarrados también de Él. Y en el verso 13 dice: porque yo soy Jehová tu Dios que te sostiene de tu mano derecha. Dice que Él es el Dios que nos sostiene de la mano derecha. En el libro de Hebreos capítulo 4 verso 16 dice: acerquémonos confiadamente al trono de nuestro Dios amoroso, para que Él tenga misericordia de nosotros y en su bondad nos ayude a la hora de la necesidad. En otra versión dice: podamos recibir de Él el oportuno socorro, así como está en la versión Reina Valera. No debemos soltarnos de nuestro Dios, pero tampoco debemos soltar el milagro. Muchas veces se nos da lo que hemos pedido, pero lo soltamos y otra persona es lo que lo disfruta. Nos pasa lo de Saúl. Saúl soltó la bendición que Dios le dio de ser rey y Dios puso otro mejor.
Hermano, si no quiere, como dicen en Apocalipsis, retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Si no quiere que otro tome tu corona, manténgase agarrado de la mano de Dios y mantenga agarrado su milagro. Amén, hermanos. A veces estamos pensando que Dios no nos responde y lo que pasa es que no supimos agarrar el milagro. Dios sí respondió, pero no supimos agarrar la bendición, el milagro. Dios te ha dado milagros. ¿Cuántos dicen amén? Diga: Dios me ha dado milagros. Mire, Dios nos ha dado dones, nos ha dado ministerios, nos ha dado regalos. No los soltemos, mantengámonos agarrados de eso que Dios nos ha dado. Número 3, el cristiano y su alimento espiritual. En 1 de Pedro 2:2 dice: desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. El cristiano y su alimento espiritual. ¿Qué tiene esto que ver con el águila? ¿Sabe por qué hago esa mención? Porque el águila se alimenta de lo mejor. Y el cristiano que se alimenta de la palabra de Dios se alimenta de lo mejor, que no se alimenta de basura, sino de la palabra de Dios. Mire, el águila come su comida fresca y caliente, y de allí es donde dicen los que saben que obtiene su fuerza. Yo en eso tengo muy claro ese texto de Apocalipsis. No soy legalista, pero lo digo para mí. Si a usted le gusta comerse la comida tibia, no hay problema, no es pecado. Pero para mí, a mí no me gustan las comidas tibias. Lo que es frío me gusta bien frito, y en algunas veces ojalá con un poquito de hielo. Y lo que es caliente me gusta que eche humo, que sea bien caliente. Como dice mi esposa, que me queme el pico, ¿no? Hermano, y si la comida, mi esposa me llamó a comer y yo me demoré un poquito y estaba ocupado en el teléfono haciendo algo, y voy, ya se enfrió un poquito, yo la meto al microondas, la caliento, que me eche humo, y ahorita sí me disfruto mi plato caliente. Y el águila está así. El águila va y captura a su presa, un ser vivo. El águila no come mortecino o cosas, animales muertos, no, eso lo comen en los chulos, ¿no? Pero el águila va y caza a su animal vivo y lo lleva calientico a su nido y se lo come así echando humito, calientico, fresquito. El águila come comida fresca y caliente. El águila no come carroña, el águila no come comida descompuesta. El águila detesta los malos olores. Diga: así soy yo. El cristiano debe alimentarse de la palabra de Dios, de la frescura que ella tiene para nosotros. Hay frescura en la palabra. La palabra tiene mucho que decirnos siempre. Entonces, si no, yo no leo ese capítulo porque ya lo leí. No, sobre eso ya me predicaron una vez. Hermano, usted puede escuchar más predicaciones sobre el mismo versículo, la misma historia, y siempre escuchará cosas nuevas. Siempre va a encontrar frescura en la palabra. No digas: sobre el águila yo he escuchado hablar. Algo nuevo le tiene el Señor hoy. Va a escuchar algo fresco aparte de lo que ya ha escuchado. Amén. Y sobre otros temas, sobre otros capítulos, otros libros, otras historias de la Biblia, siempre va a aprender frescura, algo nuevo de la palabra. No pare de estudiar la palabra, no pare de recibir palabra. ¿Cuántos dicen amén? Debemos, hermanos, recibir la frescura que tiene la palabra para darnos fuerza, para crecer. A veces no se crece porque la palabra de Dios es un libro solo para el culto. ¿Cuántos hermanos ahora que no hubo culto descuidaron la palabra de Dios? ¿Cuántos hermanos ahora que no había culto presencial la palabra la dejaron por ahí llena de polvo? ¿O cuántos en este tiempo aprovecharon para meterse más con Dios, con alma, vida y sombrero, a recibir la frescura de la palabra y se han fortalecido y han crecido? Debemos detestar toda carroña o basura que el enemigo nos envía. Cuando un vecino dice palabras groseras contra usted, o palabras de maledicencia, o un familiar, o un compañero de trabajo, no acepte eso. Diga: yo no acepto eso. Usted tiene que tener el carácter de no decir: es que me trataron así y se deprimió y se afectó, y es que me dijeron y me dolió. No, hermano, usted no acepte la basura que otros le tiren. No acepte la carroña que otros le envíen,
porque usted es un águila y se alimenta de comida fresca. No crea lo que otros dicen, crea lo que Dios dice en su palabra sobre su vida. Si otros dicen cosas que no están en la palabra, no las acepte. Si dicen cosas que están en la palabra, dice: esto es para mí. ¿Me está escuchando, hermano? Reciba la frescura de la palabra. Cuando lo critican y dicen cosas que no son, cuando hagan juicios sobre su vida que no son, cuando le menosprecien, cuando traten de bajarle la autoestima, sea la pareja, sea el hijo, sea el padre, la madre, el hermano, el abuelo, el vecino, el familiar, el profesor, el que sea, el compañero de trabajo, el jefe, hermanos, si dicen cosas en contra suya, que es carroña, es basura, no la acepte. No deje que eso entre en su vida, y usted se mantendrá alimentado de la palabra como águila. Y por último, hermanos, el cristiano y su vuelo sobre las tormentas. El águila vuela sobre la tormenta y con vientos contrarios. En el reino animal, la mayoría de los animales perciben cuando una tormenta se avecina y buscan generalmente refugiarse, buscan un lugar seguro. Yo lo viví porque yo vi parte de mi infancia en el campo y veía eso. Es normal. Ellos sienten que hay una tormenta, que está como oscureciendo el día. Ellos ya buscan como si fuera de noche, así sean las 3 de la tarde, 1 de la tarde o 10 de la mañana. Buscan un lugar seguro, como si ya se fuera a ocultar el día, y se refugian. Cuando yo pensé en la palabra tormenta, averigüé el significado de tormenta. Literalmente significa perturbación atmosférica, violenta, viento fuerte, granizo, nieve, lluvia. Las tormentas, los hornos de fuego, los vientos recios, inevitablemente van a llegar a la vida del cristiano. Y estos 7 meses o casi 7 meses de confinamiento, de aislamiento social, de cuarentena, hermanos, es como esa tormenta. Pero el Señor ha estado con nosotros. ¿Cuántos dicen amén? ¿Sabía que un águila sabe cuando una tormenta se acerca mucho antes que la tormenta empiece? Cuando pega la tormenta, coloca sus alas para que el viento las agarre y les lleve por encima de la tormenta. El águila no se escapa de la tormenta, simplemente usa la tormenta para levantarse más alto. Se levanta por los vientos que trae la tormenta. Cuando las tormentas de la vida nos vienen, y todos nosotros vamos a pasar por ella, podemos levantarnos por encima, poniendo nuestras mentes, nuestra fe hacia Dios. ¿Cuántos dicen amén? Las tormentas no tienen que pasar sobre nosotros. Nosotros estamos llamados para pasar sobre las tormentas como águilas. Las tormentas son como las enfermedades, las tragedias, los conflictos, las adversidades, las aflicciones y demás cosas en nuestra vida, pero estamos llamados como el águila a volar por encima de esas situaciones. ¿Cuántos dicen amén? Podemos volar sobre la tormenta. Dígale a su vecino: podemos volar sobre la tormenta. Recuerde, no son los pesos de la vida los que nos llevan hacia abajo, sino el cómo los manejamos. En Isaías 40:31 dice: pero los que esperan en Jehová, en el Señor, tendrán nuevas fuerzas. Gandhi dijo estas palabras. ¿Están aquí todavía? Sí. Gandhi dijo así: cuando hay una tormenta, los pajaritos se esconden, pero las águilas vuelan más alto. Diga: yo soy un águila. Yo no soy un pájaro. Diga: yo soy un águila. Yo no soy un pájaro. En una crisis los perdedores se esconden, pero los emprendedores vuelan más alto. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos son emprendedores aquí? Tendremos que luchar contra el viento, hermanos, o con el viento en contra, como hace el águila. Es decir, contra circunstancias que a veces nos asustan o nos debilitan o nos cansan, pero hay que luchar, hermanos, en medio de esa situación. Y quiero dejarle rápidamente algunas lecciones sobre los vientos turbulentos. La primera lección es que los vientos turbulentos causan que el águila vuele más alto. Escúcheme lo que le voy a decir. La adversidad está diseñada
para que usted se eleve más. Diga, la adversidad está diseñada para yo elevarme más. Una lección más sobre los vientos turbulentos. Los vientos turbulentos le dan al águila una vista más amplia. Cuando lo aplicamos a nuestra vida, mientras más alto vuele, mejor será su perspectiva de las cosas que está viviendo. A veces tenemos una perspectiva: ¿por qué me pasa esto a mí? Pero Señor, se dio garra conmigo, mire esta situación que estoy viendo. No, hermano, vamos a tener una perspectiva de las cosas que estamos viviendo más alto cuando nosotros también volamos alto, tenemos una vista como el águila mejor. Número 3, los vientos turbulentos permiten que el águila vuele con menos esfuerzo. Esos vientos le dan al águila cierta facilidad. Al utilizar las corrientes de aire como un impulso para elevarse, se esfuerza menos sus bisagras. ¿Me entiende lo de las bisagras? Se va a esforzar menos porque las corrientes de viento le van a ayudar para elevarse. Usted sabe que no puede hacer nada ante la tormenta. ¿Qué hemos podido hacer con lo del COVID? Los gobiernos no han podido solucionar la vacuna. ¿Qué ha pasado en el mundo? ¿Qué gobierno ha solucionado esta situación? ¿Qué mercado europeo? ¿Qué Estados Unidos? No hay ningún país ha podido solucionar esta situación. Cuando vienen las tormentas, vino la situación. Así que entréguele toda la carga al Señor y se deje llevar por Él para alcanzar la altura más cercana a Él. Suéltese en el Señor, abandónese, que las corrientes de Él lo lleven a donde Él quiera. Haz conmigo como tú quieras, haz conmigo tu voluntad, haz lo que quieras, Señor. Tú lo que haces es lo mejor, tu voluntad es perfecta, buena y agradable. Pero no nos centremos en crisis, ni en pleito, en pelea con Dios. ¿Por qué? Eso no le va a resolver nada. Suéltese, descanse en el Señor y que Él haga lo que mejor le parezca. Él siempre tiene pensamientos de bien para nosotros. Amén, hermanos, y no de mal, dice la Biblia. Número 4. Los vientos turbulentos hacen que el águila se mantenga elevada por más tiempo. Manténgase, hermano, más tiempo elevado. Entre más vida de altura tengas, mejor para ti y para tu entorno. Y número 5, los vientos turbulentos hacen que el águila vuele sobre las molestias de otras aves pequeñas. Lo que antes le molestaba, no le molestará más. Y ahí voy a hablarles en la otra reflexión sobre los enemigos del águila. Su adversidad tiene un propósito. Diga, mi adversidad tiene un propósito, y es elevarme sobre las tormentas que azotan mi vida. Suéltese, hermano, en el Señor. El Salmo 91:4 dice: debajo de sus alas estarás. Y está hablando de la protección, de la cobertura del Señor. No lo sabemos de memoria. Debajo de sus alas estarás seguro. Con sus plumas te cubrirá. Debajo de sus alas estarás seguro. Bien, esta historia continuará. Este tiempo de cuarentena, hermano, este tiempo difícil, es para que nos elevemos más alto. No es para que estemos ahí picoteando y lamentando y echándonos la pena, la miseria, la desgracia y qué será de mí. Hermano, estamos vivos. Y la Biblia dice que hay esperanza para el que está entre los vivos. Este tiempo es para levantarnos más alto, para cobrar más altura, para volar, hermanos, en medio de la tormenta, más adelante, más arriba, y descansar y soltarnos en el Señor. Él está en control. ¿Cuántos dicen amén? Colóquese de pie, vamos a orar. Padre, gracias por esta palabra, por hablar a nuestras vidas, Señor, por recordarnos, oh Dios amado, que estamos en las alturas y que, oh Dios, no debemos ser como las aves de corto vuelo picoteando. Oh Dios amado, es un momento de revisarnos cómo estamos en las alturas, o si estamos como las aves de corto vuelo expuestos. Qué tan agarrados estamos del Señor, de su gracia, de su bendición. Ayúdanos, oh Dios, a valorar el estar
agarrados de Para ti. estos tiempos, hemos dispuesto nuestro protocolo de bioseguridad para promover el cuidado y mitigar el contagio, de modo que al cumplirlo entre todos nos cuidamos. Para recibirte en nuestra iglesia, lavamos y aseamos cada una de nuestras instalaciones de manera previa. Adecuamos diferentes espacios de lavado y desinfección de manos y calzado previo al ingreso de la celebración. Diseñamos un formato de asistencia para seguir cuidándonos entre todos. Capacitamos para este tiempo a cada uno de nuestros servidores en el conocimiento de nuestro protocolo de bioseguridad. Desinfectamos previamente toda nuestra silletería y distribuimos correctamente para poder mantener el distanciamiento dentro del templo. Como nos cuidamos entre todos, te sugerimos portar los elementos de protección personal al dirigirte para la iglesia, mantener el distanciamiento social de 2 metros, procurando cuidar el trato con los demás, así cuidas de ti y de los tuyos. Estar unos minutos antes del horario establecido para nuestra celebración con el fin de evitar aglomeraciones y puedas tener una experiencia agradable. Responder el formato de asistencia que hemos diseñado. Si al momento de tomar la temperatura es mayor o igual a 38 grados, tendrás que regresar a tu casa. Desinfectar tus manos y zapatos al ingresar al recinto es un requisito que no podrás olvidar. Conservar los elementos de bioseguridad antes, durante y después de nuestras celebraciones. Seguimos haciendo iglesia, como una familia que ama a Dios, ama a su prójimo y se cuida a sí misma.